Bueno, como les decía Nancy recién, hemos empezado a hablar primero para tener bien presente las fuerzas intermoleculares y que fue la última unidad que habíamos visto. Lo que vamos a analizar ahora es otro estado de agregación de la materia que serían cuando se encuentran en estado sólido. Recién Nancy algo ya les había dicho que cuando el compuesto se encuentra en estado sólido tiene forma y volumen propio, son prácticamente incompresibles y no fluyen, o sea, por eso no los consideramos fluidos a los sólidos. ¿Qué características presentan los sólidos? Sus fuerzas intermoleculares son muy intensas, por lo tanto, las partículas, que pueden ser iones, átomos, moléculas, dependiendo del sólido que estemos hablando, se mantienen en posiciones fijas, perdón. No son compresibles porque las partículas se encuentran muy próximas una a otra y entonces no existe un espacio libre entre ellas, entonces es muy difícil poder comprimirlas. Tengan presente que si yo me encuentro en estado gaseoso, las partículas o las moléculas se encuentran en movimiento y existe mucha espacio entre cada una de ellas, por eso es que a los gases los podemos comprimir. Si nosotros descendemos la temperatura, el movimiento de esas moléculas que se encuentran en estado gaseoso empieza a ser cada vez más lento, empiezan a interaccionar entre sí las moléculas y pasamos al estado líquido. Seguimos descendiendo la temperatura, el movimiento se hace cada vez más lento, entonces llega un momento en que la interacción es tan grande que pasamos al estado sólido. En esa interacción, el, las moléculas dejan de tener movimiento y lo único que existe es una vibración en posiciones fijas. Cuando uno habla de sólidos, generalmente diferenciamos dos tipos de sólidos, los cristalinos y los amorfos. Aquí les llamamos estructuras cristalinas. Las partículas que lo forman se encuentran bien ordenadas y están ordenadas en posiciones fijas. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el dióxido de silicio. El dióxido de silicio tiene, fíjense, que cualquier sector que yo tome de este sólido está exactamente formado de la misma manera. En este caso es otro compuesto. Nosotros fíjense en cómo están ubicados los átomos o los iones, ocupando posiciones fijas, y cualquier parte que yo tome de este sólido va a tener las mismas características. A eso se le llama sólidos cristalinos. Tiene un orden de largo alcance, es decir, yo lo que les decía recién, cualquier parte de ese sólido que yo tome para estudiar va a tener las mismas composiciones y los átomos van a estar ubicados exactamente de la misma manera. Las partículas pueden ser moléculas, átomos o iones, dependiendo del tipo de sólido que estemos analizando, y siempre van a fundir a una temperatura específica. Supónganse, si nosotros hablamos del agua líquida, el agua sabemos que funde a 0 grados centígrados, y siempre que yo hable de agua, la temperatura de fusión va a ser exactamente la misma. Otra cosa ocurre cuando hablamos de sólidos amorfos. Por ejemplo, el dióxido de silicio o el cuarzo amorfo, si en el momento en que yo formé este sólido, la temperatura o lo enfrié muy bruscamente, los átomos no se van a ordenar como en este caso. Entonces va a haber un desorden en los átomos. Cualquier parte para analizar cualquier parte de este sólido que yo tome, va a ser distinto, va a tener distinta composición o se van a ordenar de distinta manera que si yo tomo este sector de acá. Entonces, en los sólidos amorfos, justamente, la diferencia que existe es esa, que las partículas no tienen una estructura ordenada, carecen de caras
y formas bien definidas. Ya vamos a ver bien en otra imagen a qué nos hacemos referencia cuando hablamos de cara. Son mezclas de partículas que no se apilan en un orden, siguiendo un orden. No tienen un orden de largo alcance, están compuestos por moléculas grandes y complejas y funden en un amplio rango de temperatura. Y las fuerzas responsables de la estabilidad de un sólido pueden ser o iónicas o covalentes o Van der Waals, dependiendo del tipo de sólido que estemos analizando. Esto es lo que yo les decía de los sólidos cristalinos. Los sólidos cristalinos, si yo rompo un sólido cristalino, se va a romper de acuerdo a cómo están ordenados sus átomos. Siempre vamos a hablar en un sólido de una cara, de un vértice o de una arista o borde. Siempre que nosotros rompamos el sólido, se va a romper siguiendo el tipo de estructura que tiene. Distinto ocurre si nosotros rompemos, por ejemplo, un sólido amorfo. Para que ustedes tengan idea, si yo rompo, por ejemplo, un vidrio, le golpeo un vidrio, fíjese que se forman astillas y la rotura del vidrio se hace en cualquier sentido, no voy a tener siempre el mismo tipo de cara. En cambio, si yo tomo, por ejemplo, el sodio y rompo un pedazo de sodio, que puede ser este que ustedes tienen acá, se va a romper siguiendo siempre el mismo tipo de ruptura, o sea, manteniendo ese tipo de acuerdo al tipo de cristalización que tiene. ¿Qué tipo de sólidos conocemos? La clasificación tiene que ver con lo que le decía recién Nancy, las fuerzas cohesivas que tiene ese sólido y de acuerdo al tipo de enlace que tenga. Entonces, ¿cómo los diferenciamos? En iónicos, covalentes, moleculares y metálicos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando uno habla de sólidos? Hay elementos y compuestos que pueden presentar distintas estructuras cristalinas dependiendo de la presión y la temperatura a las que han sido expuestos y desde el momento en que se formó ese sólido. Dentro de los sólidos pueden existir sólidos isomórficos. ¿Qué significa que sean isomórficos? Son aquellos sólidos que tienen el mismo sistema de cristalización, pero que su composición es diferente. Por ejemplo, las espinelas. Esta es una estructura tipo espinela. Las espinelas se caracterizan como fórmula general, como ustedes tienen acá, es decir, AB2 o 4. A está formado siempre por un metal divalente, B por un metal trivalente, bueno, y 4 oxígenos. Por ejemplo, la espinela de aluminio-magnesio o aluminato de magnesio, que sería magnesio, aluminio y oxígeno. La ferrita de cobalto sería cobalto, hierro y oxígeno. Entonces es el mismo tipo de estructura, pero puede estar formado por compuestos diferentes. El polimorfismo es la capacidad de un material sólido de existir en más de una estructura cristalina, todas ellas con la misma composición de elementos químicos. Esta propiedad es muy similar a lo que es la alotropía. En el caso del polimorfismo se puede dar en algunos minerales, en polímeros y en metales. La alotropía es una sustancia polimorfa, son elementos puros y el estado que toman en diferentes redes espaciales se denominan estados alotrópicos. Por ejemplo, el carbono en su forma grafito y en su forma diamante. Los sólidos iónicos, esperen que me...
Los sólidos, dentro de los distintos tipos de sólidos que vamos a ir viendo, vamos a comenzar con los sólidos iónicos. El que más ejemplo, o en más veces lo hemos dado como ejemplo, es el cloruro de sodio. ¿Cómo están formados los sólidos iónicos? Por iones, en este caso sodio y cloro. Es decir, tengo aniones y cationes. ¿Cómo es la fuerza de interacción que existe? Es una fuerza electrostática, es decir, la fuerza de unión entre cargas de signo diferente. Son duros y quebradizos, ya algunas de estas propiedades se las habíamos dado cuando vimos el enlace iónico. Frágiles, no se deforman sin romperse. El desplazamiento de los átomos provocan aparición de fuertes repulsiones entre cationes y aniones, destruyendo la estructura ordenada. Son buenos conductores cuando están fundidos y en solución, pero en estado sólido no son conductores. El proceso de fusión implica vencer parcialmente la atracción electrostática entre los iones y permite su libre movimiento en fase líquida. Entonces, como la fuerza que tengo que romper es una fuerza muy grande, su punto de fusión va a ser alto. Ejemplo, cloruro de cesio, sulfuro de zinc, fluoruro de calcio o cloruro de sodio, como era el que les había dicho recién. Entonces van a tener puntos de fusión elevados. Los sólidos covalentes, en general, por ejemplo, los elementos de electronegatividad intermedia, como el carbono, el silicio o el germanio, van a ser aquellos compuestos que van a formar sólidos covalentes. Tienen un ordenamiento tridimensional en el que existen enlaces covalentes entre todas las unidades estructurales. No es posible definir entidades moleculares discretas porque generalmente son moléculas muy grandes. El enlace covalente es frecuentemente direccional y el número de enlaces entonces es limitado. Son sólidos muy duros e incompresibles y también tienen alto punto de fusión. Dentro de estos sólidos covalentes se puede encontrar el carbono, como carbono diamante y carbono grafito. Las propiedades, si bien habíamos dicho que eran alótropos entre el diamante y el grafito, fíjense el tipo de estructura que presenta cada uno de ellos. En el caso del diamante, el tipo de estructura que presenta es el que ustedes tienen acá. Si se fijan, cada átomo de carbono, recuerden que es solo carbono, ¿no? Cada átomo de carbono está unido o tiene 4 zonas de alta densidad electrónica. ¿Qué significa eso? Que la hibridación que va a presentar el carbono como diamante es sp3, es decir, tetraédrica con un ángulo de enlace de 109,5. Es una molécula gigante con un alto punto de fusión, es un aislante eléctrico, es conductor térmico, es insoluble en todos los disolventes y no es elástico ni plástico y tiene, bueno, como les decía, una alta dureza. En el caso del carbono grafito, si ustedes se fijan, el carbono grafito ya la estructura es diferente. En este caso tengo electrones deslocalizados porque tengo dobles enlaces, entonces la hibridación que va a presentar es sp2 con enlaces pi deslocalizados. Cada una el grafito va formando como capas donde existe una interacción tipo Van der Waals entre capa y capa. Eso es lo que la hace que se la pueda usar, por ejemplo, en la mina del lápiz. O sea, el hecho de que tenga esas capas lo hace que sea como untuoso y que puedan deslizarse una capa con otra. Entonces, por eso es de fácil exfoliación, es conductor en dirección de las capas, pero aislante perpendicular a las mismas. Es decir, que yo voy a poder conducir la corriente eléctrica en esta dirección, pero la corriente eléctrica no se conduce en esta dirección.
es blando y se lo usa como lubricante, por eso es que le decía que era una consistencia untuosa. Si nosotros viéramos cómo es la nube de electrones en cada átomo de carbono del grafito, veríamos los P que no están hibridados y que formarían los enlaces deslocalizados por encima y por debajo de cada uno de estos planos. Entonces, el tener electrones deslocalizados entre estas capas es lo que hace que en esas direcciones yo pueda conducir la corriente eléctrica. Otro ejemplo que hay de este tipo de cristales es la arena o el dióxido de silicio. Si al dióxido de silicio se lo calienta alrededor de 1600 grados centígrados, se rompen esos enlaces silicio-oxígeno, transformándose ese sólido cristalino en un líquido viscoso. Cuando ese líquido o ese fluido se lo enfría, algunos enlaces de ese silicio-oxígeno se forman sin seguir un ordenamiento determinado, dando lugar a un sólido amorfo o vidrio de cuarzo, que era el ejemplo que le daba yo recién como sólidos amorfos. Y en el caso, dependiendo del aditivo en el que se use en esa cristalización nuevamente, es el tipo de vidrio que vamos a obtener. Por ejemplo, si nosotros le agregamos como aditivo carbonato de calcio, vamos a tener el vidrio común de ventana. Si nosotros le agregamos al vidrio óxido de boro, vamos a tener a los vidrios que se conocen como borosilicatados o de borosilicato, que tienen elevado punto de fusión y es a lo que nosotros generalmente lo conocemos como vidrio Pirex, que se utiliza mucho tanto en cocina como en el laboratorio porque son mucho más resistentes. Entonces, lo que les decía, de acuerdo también si usamos, por ejemplo, metales de transición, va a ser el color que vaya a tener ese vidrio. Otro de clase de sólidos que tenemos son los moleculares. En cada punto reticular, o sea, en cada uno de estos extremos, en esos puntos reticulares, nosotros en este caso vamos a tener una molécula. Las fuerzas de atracción entre ellas son del tipo de Van der Waals. ¿Qué significa eso? O enlace puente hidrógeno. ¿Qué significa eso comparado con lo que hemos visto hasta ahora? Que la interacción en este caso va a ser menor, entonces los puntos de fusión que van a presentar estos sólidos va a ser muchísimo más bajo. Las moléculas que constituyen el sólido conservan la identidad individual. Las fuerzas de Van der Waals son poco direccionales, tienden a cristalizar en redes con números de coordinación altos, generalmente son blandos, compresibles y fácilmente deformables. Son buenos aislantes de la electricidad debido a que los electrones están deslocalizados en los enlaces covalentes y los puntos de ebullición y fusión son relativamente bajos. El ejemplo que tenemos dentro de los sólidos moleculares puede ser el agua, por ejemplo. Y después tendríamos los sólidos metálicos. ¿Qué es lo que tenemos en los sólidos metálicos? Los metales son sistemas sólidos donde cada punto reticular está formado por un átomo unido por fuerzas de enlace metálico. Cada punto reticular, les decía, es el átomo. En general presentan alta conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica me lo da esa nube de electrones que giran alrededor de cada uno de los átomos. Si ustedes se fijan acá, yo tendría la carga positiva del núcleo de ese átomo y la nube de electrones permanentemente en movimiento. En general, entonces, presentan alta conductividad eléctrica y térmica
Y en general cristalizan como cúbicos centrados en el cuerpo, cúbicos centrados en las caras y hexagonal compacto. Si ustedes se fijan y toman la tabla periódica y ven cualquiera de los metales que tienen ahí en la tabla periódica, fíjense que tienen un simbolito del tipo de cristalización que presenta ese metal. Entonces, como para resumir el tipo de cristalización que tiene cada uno de los compuestos, es ¿qué tipo de sólido tenemos? Si el sólido es metálico o un cristal metálico, entonces las partículas que lo forman son cationes en lugares localizados y electrones deslocalizados. El tipo de fuerza de atracción que tienen son orbitales moleculares deslocalizados. La propiedad más marcada que presentan este tipo de cristales es que conducen el calor y la electricidad. Ejemplo, bueno, cualquier metal que ustedes tengan en la tabla periódica, sodio, plata, cobre, hierro, cualquier metal. Dentro de los cristales iónicos tenemos que las partículas que lo forman son cationes o aniones, de hecho está formando ese enlace iónico. La fuerza de atracción que existe es electrostática y la característica más marcada es que son duros y quebradizos, elevado punto de fusión, baja conductividad eléctrica como sólidos, pero pueden conducir la corriente eléctrica o fundidos o en disolución acuosa. Y el ejemplo, bueno, cualquier compuesto que presente enlace iónico, cloruro de sodio, cloruro de potasio, óxido de calcio. Los cristales moleculares. Las partículas que lo forman son moléculas. Las fuerzas de atracción son Van der Waals, es decir, son fuerzas de atracción débiles. Entonces, por ende, van a tener bajo punto de fusión, baja conductividad eléctrica, son blandos. Y el ejemplo puede ser dióxido de carbono, yodo, agua. Los que presenten cristales de red covalente, las partículas que lo forman son átomos. El tipo de atracción que presentan son enlaces covalentes en toda la red cristalina. Y las propiedades más destacadas es que son muy duros, de elevado punto de fusión. Y en este caso, fíjense, yo acá como característica general no le puse ni que conducen o no conducen la corriente eléctrica porque va a depender del tipo de sólido que estemos analizando, el compuesto que estemos analizando. Los ejemplos son el carbono, el carburo de silicio, el dióxido de silicio. Y cuando hablamos de sólidos amorfos, son grupos de moléculas, el tipo de atracción que pueden tener pueden ser varios porque depende del tipo de sólido amorfo que estemos analizando, y la característica más marcada es que no tienen un punto de fusión definido, funden en un rango de temperatura. Esto es una forma de analizar si nosotros queremos saber, si supónganse tenemos un sólido y queremos saber si es puro o no es puro. Entonces, en ese caso, si nosotros lo fundimos, vamos a poder diferenciar, de acuerdo al punto de fusión que tenga, si ese sólido es puro o tiene impurezas. Al tener impurezas o tener características de un sólido amorfo, va a tener un rango de temperatura de fusión. Dentro de ellos se encuentra el vidrio y el plástico. Ahora bien, yo recién les decía, cuando vimos la primera o la segunda filmina, les decía de que el sólido uno lo puede romper y puede analizar una determinada sector, y ese sector se va a repetir exactamente de la misma manera, y por ende eso significa que yo, analizando solo una pequeña porción de ese sólido, como se repite n veces, podría analizar las características del sólido completo. O cómo analizamos o cómo se llama esa pequeña porción que nosotros podemos analizar, es la celda unidad o la celda unitaria.
Cuando uno analiza una red cristalina, ¿qué es una red cristalina? Es un ordenamiento infinito de puntos en el espacio. Supónganse, yo tengo esto, este sería una red cristalina. Cualquier sector que yo analice, veo que lo puedo replicar exactamente en todo este sólido. En este caso, yo tomo un cubo y los átomos se encuentran en cada uno de los vértices. Cualquiera de estos cubos que yo tome para analizar se replican en todo ese sólido o en toda esa red cristalina. Entonces yo de esa manera puedo analizar ese determinado sólido. Entonces cada cristal deriva de un bloque de construcción básico, que podría ser como si fuera un ladrillo, que se repite en todas las direcciones del espacio, y bueno, ya ese bloque es lo que se conoce como celda unidad o celda unitaria. Acá el ejemplo que si fuera el cubo, yo tendría el cubo, en cada uno de esos vértices tengo un átomo, un ion o una molécula, y puede también que tenga uno en el centro. Ya vamos a ir viendo o analizando distintos tipos de redes. Cuando uno analiza, por ejemplo, si yo les digo tengo una red monodimensional, ¿qué significa eso? Supongamos que nosotros tomamos una guarda de papel de las de pared y yo tengo este dibujo. Yo no es necesario, quiero que me lo impriman exactamente igual. No es necesario que le lleve toda la guarda de papel para que me impriman lo mismo. Entonces yo con que tome un espacio, las medidas que tengo hacia el dibujo y la distancia que hay entre dibujo y dibujo, yo puedo replicar exactamente lo mismo. Lo exactamente ocurriría si yo tengo una red bidimensional, o sea, con que les dé 2 o 3 puntos, la distancia, por ejemplo, que existe entre estos puntos y la distancia que existe entre estos puntos y el ángulo de enlace que existe, o el ángulo, perdón, que existe entre estos puntos, yo podría replicar de manera bidimensional un empapelado de la pared, una tela o lo que fuere, un estampado en una tela. ¿Qué pasa si yo tuviera 3 dimensiones? En el caso de tener 3 dimensiones, por ejemplo, como estamos hablando en este caso de las redes cristalinas de un sólido, yo tendría que definir, por ejemplo, tamaño de la arista, ángulo y distancias que existen para poder definir o replicar este sólido en n veces para poder describir ese sólido. Este sería el atomium de Bruselas, que es como cristaliza, por ejemplo, el hierro. ¿Qué significa eso en esas redes tridimensionales? Las redes que se analizan son varias y se las conoce como redes de Bravais. ¿Nosotros qué tendríamos que definir para ver el tipo de cristalización? Yo tengo que definir tamaño de la arista, altura, o esta distancia también de la arista. O sea, en este caso, como es un cubo, serían exactamente la misma, pero en este caso yo tendría que definir esta distancia y esta distancia. Entonces eso es, yo tengo que definir las 3 distancias, A, B y C. Pero también tengo que definir el ángulo. En este caso todos tienen 90 grados, pero si yo tuviera una estructura de este tipo, también tengo que definir el ángulo para saber cómo se están ordenando esos átomos, iones o moléculas. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, van a tener diferentes tipos de cristalizaciones, y dentro de ese tipo de cristalizaciones se encuentran el cúbico, el tetragonal, el ortorrómbico, el monocíclico, el triclínico y el hexagonal. Lo que nosotros vamos a analizar ahora, o solo en química general, es las cúbicas, la simple, la centrada en el cuerpo y las centradas en las caras. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el cálculo
o cómo calculamos los átomos en una cúbica simple, la celda a lo que se conoce como celda unidad primitiva. Supongamos que nosotros tenemos un cubo. Yo tengo acá los cubos, después si quieren, cuando les saque la filmina se los muestro para ver si así se dan cuenta más fácilmente. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un átomo en ese extremo ahí, o en ese vértice? Ese átomo, ¿entre cuántos cubos va a estar compartido? Si ustedes se fijan, tengo 1, 2, 3, 4 por arriba y 1, 2, 3, 4 por debajo. Es decir, que a esta esfera o átomo que está en un vértice, lo van a compartir 8 redes cristalinas, celdas unidades. Entonces, en una cúbica simple, yo voy a tener un átomo en cada uno de los vértices de este cubo. Pero, ¿cuántos? Para analizar la celda unidad, yo tengo que tener en cuenta cuántos átomos le corresponden a cada celda unidad. Entonces, como esto está compartido entre 8, significa que a esta celda unidad yo voy a tener solo 1/8 de ese átomo para cada celda unidad, o sea, o cada punto reticular o cada vértice, voy a tener 1/8. Entonces, para saber cuántos tengo por celda unidad, sería 1/8 por 8, que son los 8 vértices que tiene el cubo, yo tendría un átomo por celda unidad. ¿Qué pasa si yo tuviera una cúbica centrada en el cuerpo? La cúbica centrada en el cuerpo, yo tengo un átomo en cada uno de los vértices, como lo ven en este acá, más un átomo en el centro. Entonces, los de los vértices sería exactamente igual que recién con la cúbica simple, sería 1/8 por 8, que sería los que tengo en cada uno de los extremos. Pero por cada celda unidad, yo tengo uno entero en el centro. Entonces sería más 1, es decir, yo tendría 2 átomos por unidad de celda o por celda unidad. Este es el ejemplo que tenían recién ahí del atomium de Bruselas. Y si fuera centrada en las caras, como por ejemplo el cloruro de sodio, la que yo tengo en los vértices sería exactamente igual que recién, 1/8 en cada uno de mi celda unidad. Y la que está en la cara estaría compartida entre 2 celdas unidades, es decir, que yo en cada una de estas caras tendría medio átomo. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad de átomos por celda unidad? Sería 1/8 por 8, que serían todos los que se encuentran en los vértices, más 1/2 por 6, 1/2 porque solo tengo media esfera en cada cara, por 6, que serían las 6 caras de cada uno de estos cubos. Entonces tendría 4 átomos por celda unidad. ¿Qué pasa en el cloruro de sodio? Que si bien está como cúbica centrada en las caras, el cloruro de sodio tiene esta estructura. Si ustedes se fijan, tengo, aparte de tener los vértices ocupados por, en este caso puede ser sodio o cloro, es indistinto porque eso depende de dónde yo corte para armar mi celda unidad. Fíjense que si yo lo hubiera hecho así, los vértices estarían ocupados por este elemento. Entonces, en este caso, fíjense que yo tengo en los vértices, pero a su vez tengo en las aristas también. Entonces, ¿cómo calculamos en este caso? 1/8 por 8 sería los que tengo en los vértices, más 1/2 por 6, que serían los que tengo en las caras.
Esto sería exactamente igual a lo que calculamos recién. Yo tendría 4 iones por celda unidad. Supónganse que yo digo, bueno, tengo 4 sodios por celda unidad. Ahora, ¿cómo calculamos los que se encuentran en las aristas? Que serían estos que ustedes tienen acá. El que yo tengo en las aristas lo voy a tener en el centro. Si ustedes lo ven, ahí se ve el azul que está en las aristas y en el centro. Entonces, ¿cómo calculo las aristas? Las aristas, si yo tuviera un átomo acá, ¿por cuántas unidades de celda estaría compartido? En este caso estaría por esta, una que esté al lado, otra que esté acá, otra acá. Es decir, yo tendría 4 celdas unidad que me estarían compartiendo el átomo que se encuentra en esta arista. Entonces sería un cuarto por cada celda unidad. ¿Y cuántas aristas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Las aristas que yo tengo en un cubo. Entonces sería un cuarto por 12. Más 1, que sería la que está en el centro. Entonces tendría 4 iones por celda unidad. Si estos son sodios, estos serán cloruros. Y esto es a lo que nosotros les hacíamos referencia de las unidades formulares. O sea, yo voy a tener 4 iones y 4 iones cloro, 4 iones sodio por cada unidad de celda. Ahora bien, vieron que recién cuando yo les analizaba, les mostraba ahí las redes de Bravais, que les dije que necesitábamos saber cuál era el valor de la arista, cuál era el valor del ángulo. Bueno, en este caso, como son cúbicas, el ángulo siempre va a ser 90 grados, pero ¿cómo calculamos el valor de la arista? Si es cúbica simple, es decir, que yo tengo solamente un átomo en cada uno de los vértices, al ser esta cúbica simple, yo tendría algo similar a esto. Es decir, la arista esta, o esta, o esta, sería exactamente lo mismo, cualquiera yo tome, que está formada porque yo tengo un radio y otro radio del átomo. Es decir, yo en cada arista tengo 2 veces el radio. Entonces yo puedo calcular el valor de la arista si conozco el radio, o viceversa, si conozco el radio, determinar el valor de la arista. ¿Qué pasa si la tenemos una cúbica centrada en las caras? En este caso tendríamos en cada uno de los vértices tendríamos un átomo, pero fíjense que si yo acá quisiera tomar el valor de la arista y relacionarlo con el átomo, no lo podría relacionar porque tengo espacios vacíos. Entonces, no lo podría relacionar igual que recién en la cúbica simple. ¿Qué hago en este caso? Si yo trazo la diagonal en una de las caras, vemos que tengo un radio, acá sí están en contacto, entonces tendría un radio, acá tengo un diámetro y acá tengo un radio. Entonces yo tendría un radio, en este que les decía un diámetro sería 2 radios, más otro radio tendría 4 radios. Este valor acá de la diagonal sería igual a 4 veces el radio. Entonces el valor de B es 4 veces el radio. Pero esta es la hipotenusa de este lado y este lado, digamos. O sea, yo tomo esto y esto, este valor sería la hipotenusa. Entonces, B al cuadrado es igual a A cuadrado más A cuadrado. Entonces, B cuadrado es igual a A cuadrado más A cuadrado. Pero B cuadrado, ¿a qué es igual? A 4 veces el radio. Entonces, reemplazo este B cuadrado por 16 radios al cuadrado y vemos que es igual a 2 veces A al cuadrado. Entonces, ¿cómo calculamos la arista? Como
2 y pasaría dividiendo al otro miembro, y la raíz cuadrada de r lo puedo sacar, me quedaría raíz cuadrada de 8 por r. Entonces, la arista se relaciona con el radio cuando es cúbica centrada en las caras como A es igual a la raíz cuadrada de 8 por R, por el radio. ¿Y qué pasa si tenemos cúbicas centradas en el cuerpo? En este caso, si nosotros hacemos como la cúbica simple, queremos sacar el valor de la arista, vemos que tenemos espacio vacío acá, entonces en ese caso no podemos analizar ese valor de la arista de esa manera. Si nosotros analizamos la diagonal, como hicimos recién en la cúbica centrada en las caras, tampoco, porque yo acá tengo espacio vacío y no sé cuánto es ese espacio que yo tengo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Analizar o calcular la diagonal de, en 3D, digamos, la diagonal de este cuerpo. Si yo calculo la diagonal de este cuerpo, que sería C, ¿qué tendría que analizar? B al cuadrado dijimos que era igual a cuadrado más A cuadrado. Y a su vez, C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Si yo reemplazo acá este B cuadrado por estas 2A cuadrado, me va a quedar que C al cuadrado es 3 veces A al cuadrado. Es decir, C es la raíz cúbica, cuadrada de 3 por A, y eso a su vez es 4 veces el radio, porque el valor del C, fíjense que tenemos un radio, un diámetro y otro radio, es decir, un radio más 2 radios serían 3, más este radio serían 4 veces el radio. Entonces, en una cúbica centrada en el cuerpo, la arista se relaciona con el radio como arista es igual a 4 veces el radio sobre la raíz cuadrada de 3. Simple de todo. Fíjense que yo acá tengo un cubo donde este cubo está ocupado, cada uno de los vértices está ocupado por un átomo. Pero yo no tengo todo el átomo. O sea, si yo quiero tener la esfera que me haga el átomo acá, yo tendría que estar compartido con 4 a este nivel más 4 acá abajo para que me formen esa esfera en este vértice. Entonces yo en esta cúbica centrada, cúbica simple, yo voy a tener un octavo en cada uno de los vértices. Entonces lo que les decía recién es cada uno de estos vértices multiplicado por los 8 vértices que hay en el cubo, yo voy a sumar ahí un átomo por cada celda. Otra cosa, fíjense que ya después lo van a trabajar en el práctico. ¿Qué piensan con respecto a la densidad de este sólido? Si yo comparo uno que tenga este tipo de cristalización, ahí fíjense que se ve bien el hueco o los espacios vacíos que tiene adentro de este cubo. Si yo lo comparo con este, por ejemplo, que es cúbica centrada en el cuerpo, o si lo comparo con este, que es cúbica centrada en las caras. Fíjense la cantidad de espacio vacío que tiene esta con respecto a la primera que les mostré. Entonces, si yo les preguntara ahora, ¿qué creen con respecto a la densidad? Un sólido que cristaliza con una densidad cúbica centrada en las caras, ¿va a ser más denso o menos denso que uno que cristaliza como cúbica simple? O sea, este va a ser mucho más denso que este porque el espacio dentro de este cubo está ocupado por átomos totalmente, mientras que en este yo tengo mucho más espacio vacío. Entonces, la densidad en este caso va a ser mucho menor.
Espero que se haya entendido mejor. Ahora, Profe, una sí, consulta. Cuando dice un átomo por celda unidad, ¿a qué hace referencia? Eso no entiendo. nuestro, Sería la cúbica la simple. cúbica simple. ¿Ven? Si yo a esto lo desarmo, denme un ratito que lo despego, y voy En cada sumando vértice, cada uno, claro, de los átomos que están en el vértice, entonces yo voy a tener 1/8, si yo voy sumando cada uno de los átomos que están en los vértices, fíjense que yo ahí es lo que sumo en cada celda unidad. Ahí sume 4 y solo tengo media esfera. ¿Sí? Para que me crean, en el ahí, cubo yo tengo los otros 4 que me harían la esfera. Entonces, por cada celda unidad, yo voy a tener un átomo de lo que fuere que cristaliza de esta manera. No sé si te quedó claro, no sé quién preguntó. Sí, sí, ahora me di cuenta. Claro, claro, entonces, está muy bien. de esta manera, o sea, yo como no puedo desarmar cada celda unidad para contarlo, digamos, la forma de hacerlo es como les presentamos acá. Es decir, acá. Yo voy a tener 1/8, que es el pedacito que yo tengo en cada esfera, por 8, porque tengo 8 vértices en ese cubo. Entonces, de esa manera armamos un átomo. Acá tengo medio átomo y acá en la mano tengo el otro medio átomo. Entonces, eso significa el que haya un átomo por unidad de celda. Mientras más compacta sea ese tipo de estructura, por ejemplo, si nosotros nos pasamos a una cúbica centrada en el cuarto, yo voy a tener los 8 que marcábamos recién, y fíjense que en el medio tengo una completa. Entonces, estos dos átomos por celda unidad serían uno, que es el que lo tengo particionado en cada uno de los vértices, más uno que lo tengo en el centro. Y si seguimos más compactas aún, yo acá tendría, espere que busco que tengo una que está forrada, esta, ven que está forrada, esta sería medio átomo y se va a compartir con el otro medio átomo que yo voy a tener, la otra celda unidad que voy a tener acá. Entonces, por eso, en esta yo tengo un medio, que sería el medio átomo este que ustedes tienen acá en la cara. Como tengo 6 caras en un cubo, sería ese un medio por 6, más los que están en cada uno de los vértices. Entonces, en ese caso serían los 4 átomos por unidad de celda. Y si nosotros siguiéramos, digamos, como en el caso, los que les decía, del cloruro de sodio, yo acá no tengo los átomos, pero en este espacio que ustedes ven acá, yo tendría otro átomo, que ese sería este que ustedes tienen acá. Es decir, un cuarto acá de átomo más uno que hay en el centro, ese serían los otros 4 iones que se están formando, ¿no? Esas serían como nosotros tenemos en cada celda unidad, cómo están distribuidos los átomos. Ahora, eh, si nuestra unidad es una esfera rígida, ¿cómo lo podemos armar como si fuera un sólido? Exactamente igual a cómo apila un verdulero las verduras, fundamentalmente, por ejemplo, las naranjas, que tenemos un apilamiento bastante compacto. Ahora, ese apilamiento, ¿cómo puede ser? Supongamos que nosotros tenemos un empaquetamiento cúbico, una estructura cúbica simple. ¿Qué número de coordinación tiene ese tipo de estructura? ¿Qué es el número de coordinación? Es la cantidad de vecinos que tiene cada uno de los átomos.
Entonces, si nosotros tenemos una cúbica simple, fíjense que están ordenados o apilados de esta manera, no como las naranjas que les mostré recién. Entonces, si nosotros tenemos una cúbica de esta manera, formaría el cubo. Ahora, ¿cuántos vecinos tiene cada uno de estos átomos? En esta lo vamos a ver que es un poquito más grande. ¿Cuántos vecinos tiene este átomo? Es decir, vecinos es que estén tocando, ¿no es cierto? Yo voy a tener 1, 2, 3 y 4, pero acá voy a tener otra capa, entonces acá voy a tener 5 y la capa que está abajo que no veo sería el sexto. Entonces, ¿qué número de coordinación tiene una estructura cúbica simple? 6, es decir, 6 átomos van a estar tocándose a cada uno de los átomos. Y si no lo ven, les vuelvo a decir, analicemos este para ver los vecinos. Yo voy a tener 1, 2, 3 y 4, serían los 4 átomos que están tocando en esta misma capa. Por arriba voy a tener otro, porque fíjense que es directo, por arriba voy a tener otro, y por debajo voy a tener otro. Entonces esos serían los 6 átomos o el número de coordinación que presenta una cúbica simple. ¿Qué pasa si tenemos, a esa cúbica simple se le llama no compacta? No compacta, ¿por qué? Porque yo voy a tener muchos espacios huecos o vacíos, que era el cubo que les mostré recién, con la cúbica simple. ¿Qué pasa si tenemos una cúbica centrada en el cuerpo? Este átomo, el que está en el centro, ¿con cuánto se va a estar tocando? 4 por arriba y 4 por debajo. Entonces el número de coordinación sería 8 y también es una estructura no compacta. A cualquiera de los átomos que los contemos se va a conectar con 8. ¿Por qué? Porque si yo quiero contar este átomo, la cúbica estaría formada de esta manera acá, digamos. Entonces también tendría 8 vecinos, el número de coordinación también sería 8. ¿Qué pasa con la cúbica centrada en las caras? En este caso, la cúbica centrada en las caras, nosotros vamos a tener un grado de coordinación de 12 y en ese caso se dice que es compacta. Entonces, para que ustedes lo vean, supónganse que nosotros contamos el átomo este, el amarillo. ¿Con cuáles son sus vecinos? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por detrás serían los rojos que ustedes ven ahí. Serían 6, 7, 8 y 9. Y viniéndose para el lado mío, digamos, de la pantalla, tendría 3 más coincidiendo con los rojos. Serían 9, 10, 11 y 12, y esos serían los 12 vecinos que tiene este átomo. A ese se dice que cuando es cúbica centrada en las caras, el grado de coordinación es 12 y esa estructura es compacta. Y esa estructura compacta significa que tengo muy poco espacio vacío entre los átomos. Ese tipo de empaquetamiento, o el empaquetamiento de estas esferas, por ejemplo, puede darse de que yo tenga una primer capa y en los huecos de esa capa se acomoden otras esferas, dando una capa, lo que conocemos, A y B. Si esa primera capa A se vuelve a repetir en el mismo espacio, es decir, yo vuelvo a acomodar en una tercera capa un átomo acá, que se repetiría con el átomo de atrás, sería un tipo de estructura que se conoce como ABA, que es empaquetamiento hexagonal compacto. Entonces se van repitiendo las capas A, B, A. Este átomo está en la misma ubicación que el átomo de la capa A que tiene por detrás. Empaquetamientos de este tipo están en el zinc, en el magnesio y en el cadmio. Les vuelvo a decir que se fijen en la tabla periódica, que en la tabla periódica ustedes tienen el tipo de cristalización más común que presentan cada uno de los metales.
Si en lugar de que sea A, B, A, es decir, que no se acomoden en el hueco siguiendo la primer capa, sino que se acomoden en el otro hueco, pero sin coincidir con el átomo que estaba en la primera capa, entonces ese sería A, B y C, o sea, estarían acomodándose y se irían repitiendo A, B, C y así sucesivamente. En este caso es un empaquetamiento cúbico compacto y el aluminio, el cobre, la plata, el oro presentan cristalizaciones y empaquetamiento de este tipo. En este caso es cúbica, en el caso de la ABA es hexagonal. Se lo contamos a esto, pero con esto no trabajamos con el hexagonal. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tendrían una cúbica compacta que seguiría el ABC y esta sería la cúbica hexagonal donde sería ABA. En todos los casos yo tendría un orden de coordinación de 12. Los contamos igual que recién. Ya nosotros tenemos, si contamos este átomo, tenemos 6 por arriba en la misma capa, 3 por detrás y 3 por arriba. Esos serían los 12 átomos con los que este átomo que está acá en el centro está teniendo contacto. Entonces, cualquiera de los dos, así sea una cúbica compacta de empaquetamiento ABC o una hexagonal compacta de empaquetamiento ABA, el número de coordinación va a ser de 12. Si nos fijamos acá, tendríamos en el átomo central los 6 en el mismo plano, 3 por detrás y 3 por arriba. Entonces serían los 12 átomos que están en contacto. Ahora bien, nosotros, si ustedes se fijan, y lo habíamos visto cuando vimos tabla periódica, en la tabla tienen toda una serie de valores de radios. Ahora, ¿cómo medimos esos radios? ¿Cómo se puede llegar a medir el radio de un átomo? Sabemos que es un valor extremadamente pequeño. Simplemente a modo de información, porque después ya lo van a ver cuando vean, analicen difracción de rayos X en química analítica aplicada, cómo se mide o cómo podemos calcular los radios de un átomo empleando la difracción de rayos X. La difracción de rayos X se basa en la dispersión de los rayos X por los electrones de un sólido. Los cristales sirven como de malla de esa difracción para los rayos X. El ángulo del rayo incide sobre un átomo, los electrones de ese átomo, y se difracta. Como esto tiene un arreglo cristalino, es decir, las distancias se van a permanecer constantes, tanto entre estos valores como entre estos valores, utilizando lo que es la ley de Bragg, nosotros podemos determinar el valor de D, el valor de la distancia que existe entre las capas. El ángulo va a ir variando, o sea, cuando nosotros hacemos incidir, el equipo es similar a ese sería el portamuestra, el haz de rayos X que incide en la muestra, y ese haz de esta muestra se va a ir girando, y entonces ese rayos X va a ir incidiendo con distintos valores de tita. Con esos valores de tita son los que yo voy a poder determinar después esas distancias que le decía. Se va a ver en una fotografía así, pero esto se puede traducir en un diagrama de este tipo. Es decir, yo puedo analizar y ver cómo es el difractograma en cada una de las muestras analizadas. De ahí se puede sacar el valor del radio,
el valor del diámetro, el valor de la distancia si fueran capas, por ejemplo, como es el grafito, el valor que tiene esa distancia entre las capas y así sucesivamente. O sea, esto es, les vuelvo a repetir, a título informativo, cómo nosotros podemos llegar a medir o de dónde salen esos valores de los radios que ustedes tienen en la tabla periódica. También vamos a ver de dónde pueden salir los valores de las densidades. Nosotros, si bien no hemos visto orbitales moleculares, también a título informativo, ¿de dónde surge, digamos, que un metal sea conductor o no sea conductor? Cuando uno habla de orbitales moleculares, y esto lo van a analizar el año que viene en química inorgánica, uno analiza las bandas de valencia y las bandas de conducción. Esas bandas de valencia y esas bandas de conducción surgen de analizar a través de los orbitales moleculares, que es otra de las teorías de los enlaces, que nosotros no la hemos analizado porque la van a ver el año que viene en inorgánica. Entonces, si ese electrón está en la zona de la banda de conducción, ese compuesto va a ser conductor. Si está la distancia entre la banda de valencia y la banda de conducción es muy grande, ese elemento va a ser no conductor. Y de acá puede surgir también que nosotros podemos tener un elemento que no sea conductor o que sea parcialmente conductor y aditivarlo con distintos elementos, con otras clases de átomos, para así hacerlos conductores. Por ejemplo, nosotros sabemos que el silicio tiene configuración de capa de valencia 3s2, 3p2. Es decir, yo acá tendría un átomo de silicio coordinado tetraédricamente con el resto de los átomos de silicio. O sea, esta sería una red de silicio. Si en este caso yo aditivo o cambio uno de esos átomos de silicio por un átomo de fósforo, que el fósforo tiene un electrón más que el silicio, lo que va a hacer es que me quede un electrón sin coordinación. Entonces ese electrón va a comenzar a viajar por la red, entonces eso hará de que ese silicio, que era poco conductor, se transforme en mucho más conductor. A esto se lo conoce como semiconductores tipo N. Mientras que si lo dopamos, en lugar de utilizar silicio, utilizamos boro, que el boro sabemos que tiene 3 electrones de valencia, entonces nos va a generar un hueco. Al generarnos un hueco, los electrones que están en esta zona intentarán ocupar ese hueco y así sucesivamente se va a ir desplazando ese hueco a través de ese metal. Entonces, en ese caso, un elemento, les vuelvo a decir, como el silicio, que era poco conductor, se transforma en un elemento conductor. Ahora les voy a dar un ejercicio de aplicación como para redondear todo lo que hemos estado viendo de sólidos. Por ejemplo, le dice que la celda unitaria de la plata metálica es cúbica centrada en las caras. Es decir, es de este tipo. Yo voy a tener en cada vértice un átomo de plata y en cada cara un átomo de plata. Me dice que el valor de la arista me lo da, que es 4,086 Armstrong, es decir, este valor de la arista me lo da, este, es exactamente lo mismo porque es un cubo, y me piden que calcule el radio del átomo de plata, el volumen de un átomo de plata, el porcentaje de ocupación de la celda,
les vuelvo a decir, como la celda es cúbica centrada en las caras, el grado de ocupación va a ser elevado, mucho más que si nosotros tuviéramos una cúbica simple. Después me pide el porcentaje de espacio vacío y la densidad que va a tener la plata. ¿Cómo calculamos? Nosotros sabemos para el punto A el radio del átomo de plata. Ayer lo habíamos visto. Nosotros sabemos que B al cuadrado es igual a A cuadrado más A cuadrado y que a su vez B al cuadrado es 4 veces el radio. Entonces, nosotros podemos calcular esto, que B al cuadrado sería 2 veces A al cuadrado. Si yo le saco la raíz cuadrada, el valor de A lo tengo, entonces B sería la raíz cuadrada de 2 por A al cuadrado, lo que B me daría 5,778. Pero a su vez habíamos dicho que B era igual a 4 veces el radio. Es decir, B es 4 veces el radio, de ahí despejo el radio, y me da que el radio de la plata es 1,444 Armstrong. O sea, ese sería el primer cálculo de cómo calculamos la plata, el radio de la plata. Si ustedes se fijan, después comparen con los valores que tienen en la tabla periódica y son valores del orden, de ese orden de magnitud. ¿Cómo calculamos el volumen de un átomo de plata? Lo asemejamos a una esfera. Entonces, si yo tengo el radio, puedo calcular el volumen de un átomo de plata. El volumen sería el volumen de una esfera, que sería 4/3 de pi por radio al cubo, lo que me daría 12,61 Armstrong al cubo. Si ese valor lo quiero pasar a centímetros, porque me pide el volumen de un átomo de plata en centímetros, o transformo este valor primero, o directamente un Armstrong cúbico es 1 por 10 a la menos 8 al cubo, entonces lo que me daría un valor del volumen del átomo de plata de 1,26 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de un átomo de plata. Después me pide el porcentaje de ocupación de la celda. Para saber el porcentaje de ocupación de la celda, tendría que hacer dos cálculos previos. Uno es calcular el volumen de toda la celda. El volumen de toda la celda lo puedo calcular teniendo en cuenta la arista. Y el otro es calcular cuántos átomos tengo por unidad de celda. Entonces, el volumen de toda la celda sería A al cubo, entonces me daría un valor de 6,822 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Y después tendría, como es cúbica centrada en las caras, tendría 1/8 por 8, que son los átomos que están en los vértices, más 1/2 por 6, 6 serían las caras que tiene este cubo, por 1/2 porque solo la mitad está en esta cara, la otra mitad va a estar en la celda vecina. Entonces tendría 4 átomos de plata por unidad de celda. Entonces, si un átomo tiene un volumen de 1,26 por 10 a la menos 23 centímetros, acá me olvidé ponerle la unidad, 4 átomos va a tener 5,044 por 10 a la menos 23. ¿Qué volumen o qué porcentaje de ocupación tienen? El volumen de la celda, si estuviera totalmente ocupada por átomos, sería el 100%. La cantidad de centímetros cúbicos que me ocupan 4 átomos serían los 5,044 por 10 a la menos 23, lo que me da un porcentaje de ocupación del 73,94%.
Después pregunta el porcentaje de espacio vacío. Ese lo calculo restando directamente 100 al porcentaje de ocupación que hay y tendría un 26,06% de espacio vacío. Y después me pide la densidad de la plata. Y acá en esto presten mucha atención y remárquenlo bien, de que tienen que tener en cuenta que en la masa atómica que tiene la plata, yo tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos, es decir, el número de Avogadro. 4 átomos, ¿cuánto me van a pesar? Porque si no le van a dar valores, si yo calculo directamente con el peso atómico de la plata, me van a dar valores irrisorios, extremadamente grandes. Entonces, el número de Avogadro es lo que pesa un mol. 4 átomos serían 7,16 por 10 a la menos 22 gramos. La densidad, que sabemos que es masa sobre volumen, entonces reemplazando la masa de los 4 átomos sobre el volumen de la celda, es decir, los 6,822 por 10 a la menos 23, me da una densidad de 10,5 gramos por centímetro cúbico, que es más o menos la densidad de la tabla, de la plata, perdón, que figura en la tabla periódica.